Cada una de esas Estudio partes de los son los miércoles, 66 la libros importancia que de la componen la profecía. Biblia y que componen el todo, o sea, la Biblia completa. Son 66 libros, ¿no? Y le voy a dar ejemplos de esos 66 libros, muy, muy rápidamente. Por ejemplo, los distintos temas, estamos en... La importancia de la profecía. Yo creo que estamos en el cuarto punto, que es la importancia de la profecía. Sí. ¿Sí? Ya pasamos el primer punto, que es el propósito central de las profecías. ¿Cuál es el propósito central de las profecías? Ser llamado al pueblo de Dios para El arrepentimiento. Así es. El centro de la profecía es el llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios. Bueno, y el punto número 2 son guías para entender las profecías bíblicas. Y el punto número 3 es la profecía. Y el punto número 4, que es el que estábamos tratando, que no sé si lo terminamos, es la importancia de la profecía. No, eso ¿No lo terminamos o sí? La vamos a ver hoy. Eso lo vamos a ver hoy. Ah, lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver hoy. Problemas. Creo que sí. Es este. Vamos a ver. Día 1, 3, entonces el 4. Aquí está. El 4 fue conocer el origen bíblico de las naciones. No, eso no lo vimos, ¿verdad? Que es el que vamos a ver ahorita, ¿no? No, ya no nos dio tiempo. Ya no nos dio tiempo y vamos a Creo entrar. que también ya lo vimos, ¿no? Aprender la estructura profética. Sí. Sí. Aprender la... Dijo que íbamos a ver la profecía y la importancia de la sí, profecía. bien, perdón. Y la profecía iba a ser el número 3 y la 4 la importancia. Tienen razón. Entonces, ¿cómo se llama? La profecía y la importancia. Ahí estamos. Sí, es lo que dijo ahorita. Ahí estamos. La profecía de la importancia. Sí, primero la profecía, que es muy, muy Sí, breve, tres, y la pasamos a profecía. la importancia de la ¿Qué número es profecía. esa? No, ya no tiene ahorita el número. Simplemente es un título más. Nomás el título le ponen la profecía. Sí. Nada más. Y vamos a ver su definición muy brevemente y para pasar a lo que es la importancia de la profecía. Bueno, la profecía es un vocablo que puede tener doble aceptación. Desde luego, para que entre usted en contexto, usted puede apuntar lo que considere más importante, lo que alcance usted a apuntar y todo eso. Como quiera, después de todo esto se les da copias a todos para que al terminar. Por cierto, no les he ido a hacer sus primeras copias. ¿De qué copias? Del evangelismo, ¿no? Exacto. Del estudio que llevamos de evangelismo, exacto. Les voy a hacer sus copias a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces decíamos que es un vocablo que puede tener doble aceptación. Uno es científica. Es una comunicación de un oráculo divino transmitido por el profeta al pueblo sobre cosas que afectan al pasado, presente o al futuro en orden en un bien espiritual. Eso es lo que es la profecía. A ver, hermano, me quedé. Es un vocablo que puede tener doble aceptación. Doble aceptación. Recuerden que hay profecías con doble cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, la profecía donde Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando vieran a los romanos que se acercaban, que salieran y que huyeran, ¿sí? Ese fue en el año 70 de nuestra era, cuando fue destruido el templo por el... Emperador Tito. ¿Por quién? ¿Emperador Tito? No, él no era emperador, era general. Vespasiano y Tito, los dos generales romanos, destruyeron el templo en el año 70 y tuvieron que huir los judíos. Bueno, pues a nosotros se nos dice lo mismo, tiene ese doble cumplimiento. Eso fue en el año 70. El cumplimiento es cuando se manifieste la abominación desoladora, que a todo el mundo le llama el anticristo. Cuando se manifiesta el anticristo en el mundo, también se nos indica a nosotros que huyamos a los montes, exactamente. ¿Por qué? Porque va a ser, recuerden, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y esto, desde luego, pues es una profecía con doble cumplimiento, ¿sí? Así como esa hay varias otras. Entonces, también la profecía de Daniel,
600 años antes de Cristo, ahorita son 2600 años, la profecía de Daniel sobre también Daniel, que es 9:7 o 4:7, donde dice que hará pacto con muchos. Eso, primero se hizo ese pacto con Babilonia, y ahora se hará ese pacto con el anticristo cuando se manifieste en el mundo. Que según de acuerdo a lo que estamos viendo en el mundo, ya el escenario está más que preparado para... Ahorita lo que estamos viendo, que casi nadie presta atención, es lo que está haciendo el yerno de Donald Trump, se llama Jared Kushner. Y están diciendo muchos que este es el anticristo, que este es el nuevo Mesías, que... no es cierto. Un punto importante que nadie nota es que dice Daniel describe claramente al anticristo, y dice que no hará caso de las mujeres. O sea, una de dos, o va a ser homosexual o va a ser asexual. O sea, que no va a tener esta relación. Y ahorita Jared Kushner está casado con la hija de Donald Trump. O sea, que entonces ya no encaja. O sea, todo eso, les repito, tenemos que poner atención en cada punto de lo que está sucediendo, porque nuevamente la mayoría de pastores no indagan, no investigan, no estudian, y simplemente lo que les viene a la mente, o como fueron adoctrinados, es lo que hacen, solo repetir lo que les enseñaron. Pero recuerden que hacía el apóstol, que hacían en la ciudad de Berea cuando iba Pablo a predicarles, el apóstol Pablo. Decían, cuando se iba Pablo, decían, tráiganse las escrituras, vamos a ver si lo que este hombre nos trajo a predicar es bíblico o no lo es. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, para constatar que lo que nos hablan de Dios pase por este filtro. Si no pasa por este filtro, es palabra de hombres. Tiene que entrar aquí en el filtro de la Biblia para poder decir, esta es palabra de Dios. De lo contrario, es palabra de hombres. Y la iglesia no se edifica con palabra de hombres, sino con palabra de hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, como fueron los profetas, como fueron los apóstoles. Y después, bueno, ahora hay tantos que ahora están muy de moda las profecías de Nostradamus. No, obvio. Igual también se adjudica esta señora, Elena G. White, que es la profetisa de los adventistas del séptimo día. Se dice que son las profecías de Elena G. White. No, señor, las profecías son de Dios, no de Elena G. White. Ella la sacó de la Biblia. Porque ella habló de estas. Es como ahorita yo si les hablo de profecía y digo, son las profecías de Ignacio. No son de Ignacio, son de Dios. Pero entonces, ay de mí si decía mi abuelita, no hagas caravana con sombrero ajeno, ¿no? Esto no te corresponde, es de Dios. Entonces es lo que tenemos que entender cabalmente. Muy bien, continuamos entonces. Ya mi hermana había dicho que un vocablo que puede tener doble aceptación. Por un lado, esa doble aceptación, uno es que puede ser o es científica. Es una comunicación de un oráculo divino transmitido por el profeta al pueblo sobre cosas que afectan al pasado, al presente o al futuro, en orden a su bien espiritual, o sea, al bien de la iglesia. A nosotros nos hace bien el saber el futuro, no porque seamos adivinos, ni porque seamos magos, ni nada de eso. Dios es tan benévolo, tan bueno con su pueblo, que nos advierte, así como Jesús le advirtió al pueblo de Israel. Cuando vean que vienen y clavan sus estandartes del águila, era así como eran la bandera mexicana tiene como logotipo un águila, ¿no? Una serpiente. Así la bandera de los romanos traía un águila. Cuando vean que clavan sus estandartes afuera del templo, huyan. Asimismo hoy Dios nos advierte y nos dice, Jesús nos dice claramente, cuando vean a la abominación desoladora sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, huyan. No regresen a traer, a empacar, no, huyan. Y por eso dice ahí en el Salmo 27, niños se esconderán en su maizal. Así es. Como cuando las vírgenes fatuas 5 eran prudentes y es correcto. no tenían aceite. Es correcto. Porque ya venía el... Y recuerden, a nosotros se nos advierte que ojalá y su huida no sea en sábado, o sea en día de reposo. Y hay de las que estén en cinta, o sea, de las que estén embarazadas. O estén dando pecho. O que estén amamantando. Muy bien. Entonces, la segunda es que es vulgar, o sea, del vulgo. Ahora entendemos la palabra vulgar por algo no aceptable, ¿no?
Pero recuerden, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diferentes idiomas, ¿verdad? Dijeron varios judíos, pues ¿qué no son estos del vulgo? Como decir ahora, pues ¿qué no son estos del barrio? Del Los barrio. conocemos y pues cómo si ahora hablan las maravillas de Dios en diferentes idiomas, ¿no? Mal dicho. Exacto, entonces el vulgo quiere decir gente común y corriente, ¿no? Entonces puede ser también vulgar, es un vaticinio sobre hechos que han de realizarse en el futuro. Esto viene desde luego en la enciclopedia de la Biblia. Entonces la conclusión personal es que la profecía es un vaticinio o predicación o declaración anticipada que se da sobre hechos que están por acaecer, o sea, por suceder. Entonces, esos dos puntos se concluyen en que la profecía son puntos que son para suceder, pero también hay profecías ya sucedidas. Ustedes ya conocen bien el tema que les di a ustedes y di el sábado en la iglesia donde fuimos, el tema del Valle de los Huesos Secos, que es una profecía cumplida en 3 fases. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas 3 fases, se acuerdan? La primera es la expresión del... No, señoritos, no, señoritos. La primera fase es el Valle de los Huesos Secos. Ah, sí, ¿Sí? sí. Donde Dios Cobra. le dice a Ezequiel, Ezequiel profetiza. profetízale estos huesos. Y Dios dice, yo pondré carne y tendones en esos huesos. Y eso simboliza o significa el recogimiento del pueblo de Israel. La segunda fase, ¿cuál era? El exilio. El exilio. El exilio en el año 70 de nuestra era. Vespasiano, los generales Vespasiano y Tito, incendian el templo, lo saquean, pero eso también lleva doble profecía cumplida. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra? El recogimiento. No. En el exilio hay otra profecía cumplida. Dios mismo en el Antiguo Testamento declaró que los iba a recoger, no, eso es ya después, que los iba a esparcir esparcir por todo el todas mundo. las naciones del mundo, Sí. exactamente. Son las 12 tribus de Exacto, Israel. eso declaró Dios, por tu desobediencia yo los esparciré por todas las naciones del mundo. Ahí se cumple una doble profecía. Una de ellas es el exilio, fueron lanzados de su tierra, de Israel, fueron lanzados a diferentes naciones. Por eso ahora comprendo las palabras que me decía mi abuelita a veces. Tú andas como judío errante de aquí para allá y de allá para acá. Judío errante, quién sabe qué queda decir eso. Fue eso El 14 de mayo. de 1948, cuando la recientemente llamada Naciones Unidas se decreta que Israel es un estado y regresan 270,000 judíos sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, regresan a Israel. ¿Sí? Entonces esa es una profecía cumplida en 3 fases, pero dentro de la primera fase, del exilio, lleva otra profecía cumplida, que Dios mismo dijo. Y después entra otra profecía que también va en el recogimiento del pueblo de Israel. ¿Cuál es esa otra profecía? Dios mismo primero dijo que los expulsaría a todas partes de la Ajá. nación. Y de que los iba a traer Exacto. en su tierra. Dice, Y en la- los últimos tiempos, ese es el común denominador en las profecías. En los últimos tiempos. En los días postreros, en los últimos días. Dice, yo los recogeré de los 4 puntos cardinales, los pondré en su tierra y la habitarán para siempre. En 48, Dios permitió que su pueblo Israel volviera a tomar posesión de su tierra, Israel. Y desde 1948 hasta esta fecha siguen en conflicto el pueblo de Israel. Está en guerra ahorita, todavía, está recuperando terreno. Ahorita están hablando del genocidio que está cometiendo Netanyahu, el primer ministro de Israel, que está matando a muchos niños y personas y todo. Pero ¿por qué no hablan del genocidio y la matanza que hicieron ¿cuándo fue el 23 El 7 de octubre. el 7 de octubre, perdón, 7 de octubre del 2023, que entraron por cielo, mar y tierra y masacraron a más de 1,200 judíos, jóvenes ellos, Ah, sí. ¿verdad? ¿Y por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de los más de 6 millones de judíos que mató Hitler? En la Segunda Esos sí Guerra. fueron genocidios, Sí. esos sí fueron genocidios, y nadie habla de eso. Nomás ahorita están, especialmente las Naciones Unidas, pero esto es también profético, hermanos, o sea, escatológico, que el mundo estaría totalmente en contra del En pueblo contra de Israel. ¿sí?
Nadie Eso, lo quiere. exacto, Lo eso quieren entra dentro de las exterminar. profecías. Sí, Perdón, hermano. hermano, la profecía de Gaza también era ser destruida, ¿no? Sí, ¿Sí? eh, Y ya se cumplió. exacto, ser deshabitada. Por eso recuerden Netanyahu, que alguien le llamó Satanyahu, en lugar de Netanyahu. Los judíos mandaban avisos a los de Gaza: desalojen, váyanse, váyanse, váyanse. No quisieron, se quedaron y bueno, pues muchos fueron masacrados. Pero les avisaron: váyanse, 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 y no quisieron. Pero esa parte de la franja de Gaza, como los altos del Golán, como parte de Siria, parte de varios países, le corresponde esa tierra al pueblo hebreo. Esa es la tierra prometida que Dios le dio al pueblo hebreo después de ser rescatados, de ser esclavos por 400 años en Egipto. Ajá. Entonces, todo eso, mis hermanos, las iglesias tienen que conocer esta historia. O sea, es la historia no solo del pueblo de Israel, sino de la historia humana. A ustedes ya les di el estudio, ¿no? De la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya les di esos estudios. Bueno, continuamos. Desde luego, está bien que pregunten, mi hermano, y los que tengan alguna duda o pregunta, háganla, por favor, para que entonces quede todo. Muy bien, ahora, eso fue ya lo que abarcaba la profecía. Ahora, otro título es lo que ya les había dado, que es la importancia de la profecía. Ahorita lo que vimos es la profecía, que era un vocablo que puede tener doble aceptación, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la importancia de la profecía. Bueno. Bueno, les leo algo. En Isaías 18:2. ¿La apuntamos? Sí, si gustan apuntar. Isaías 18:2. Isaías 18:2. A ver quién lo encuentra primero, que lo lea. Isaías 18:2. Cuando ya conoces la Biblia, ya lo abres y casi lo abres ahí. No se vaya a estar. Apocalipsis. ¿Sí, verdad? Casi a la mitad del libro. 18:2. ¿Quién lo quiere leer? Dice así: que envía mensajeros por el mar y En naves. naves de junco sobre las aguas. Andad, veloces mensajeros veloces. a la nación de elevada estatura y pez brillante, al pueblo que vive desde un Desde su principio, principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. surcada por ríos. Exacto. Esa es otra profecía cumplida, porque en los tiempos en que estuvo en el exilio Israel, Dios mismo lo profetizó y dijo: mientras ustedes estén en el exilio, su tierra no producirá nada, no producirá hierba alguna. Y en efecto, mientras Desierto. estuvo ocupado por los palestinos por casi 2000 años, no produjo nada el desierto. Pero Dios dijo cabalmente que cuando fuera recogido el pueblo de Israel, Israel florecería. Y literalmente Y floreció. porque son muy inteligentes los judíos. Inventaron cómo desalinizar el agua del mar para hacer el agua potable. E inventaron la siembra por goteo. De 10 premios Nobel, 8 son de los judíos. Entonces, ahorita dice Israel florecería y floreció literalmente. Son exportadores de frutas, legumbres Flores. y flores por miles de millones de dólares anuales, siendo que los palestinos no pudieron hacer eso, porque estaba ya profetizado por Dios que su propio pueblo iba a florecer después del exilio, y es otra profecía cumplida. Bueno, Isaías se opuso siempre contra las alianzas con potencias extranjeras. En este texto él advierte en contra de los mensajeros del mar, o por el mar, que es lo que acaba de leer mi hermanita, ¿no? Que vienen de Cus, una región cercana a Etiopía o Sudán. El rey de Judá se sentía muchas veces tentado a hacer alianzas con Etiopía o con Egipto, pero Isaías advertía a ambas naciones
que terminarían siendo destruidas. Y esto desde luego está por cumplirse, esta profecía. Sudán, Egipto. Hay una profecía exclusiva para Egipto. Egipto va a ser Destruida. ¿Sí? Está escrito eso. Bueno, entonces es parte de eso. Bueno, ahora la importancia de la profecía. Un análisis escrutador de la Biblia nos hace saber que una tercera parte de ella está destinada, o sea, de ella se refiere a la profecía, destinada a la profecía. Varios libros de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, están consagrados exclusivamente a temas proféticos. ¿Recuerdan cuál es el porcentaje profético en toda la Biblia? 30. 27% de toda la Biblia es profecía. ¿Sí? Bueno, entonces la profecía bíblica es una de las grandes pruebas del carácter sobrenatural de las Escrituras. Ellas demuestran la procedencia de las palabras que la contienen, y es además una declaración indubitable de la existencia de su autor. Desde luego, ¿quién es el autor? Dios, desde luego. Vamos a ver segunda de Pedro 1:21. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro 1:21. ¿Alguien la puede leer? Segunda carta o segunda epístola, lo que sea, es lo mismo, epístola que carta. Es una segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Quien la encuentre primero que la lea. Si quieres una Biblia, aquí tenemos dos. Si quieres una Biblia. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, les repito nuevamente, eso nos corrobora nuevamente que lo que no pasa por el filtro de la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y entonces ahí dice claramente, dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Entonces, no podemos, esto derriba la teoría de Elena G. de White. Sus profecías de Elena G. de White no son traídas por mente humana, sino por Lo de Nostradamus. Ándalo de Nostradamus. Son inspirados los hombres que escribieron esto por el Espíritu Santo. Así que en el transcurso de vida que lleva el hombre sobre la tierra, gran parte del panorama profético se ha cumplido. Esto ya es historia para nosotros. Y es la misma historia de la humanidad la que se encarga de registrar cómo, con exactitud extrema, cada palabra profética registrada en la Biblia ha tenido su fiel cumplimiento, declarando así la procedencia y el carácter de quien procede. Esto nos indica claramente que todo lo que se ha cumplido, con una sola profecía que se haya cumplido cabalmente, que fue profetizada con cientos o quizás miles de años de anterioridad, eso nos corrobora la veracidad de la Biblia. Porque muchos argumentan, no, pues ¿quién escribe la Biblia? La escriben los hombres. Pues sí, pero Dios no escogió al borrachito de la esquina para que escribiera su palabra. Estamos viendo que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. No cualquier hombre, eran hombres consagrados a Dios, eran hombres temerosos de Dios, eran hombres entregados a Dios, ¿verdad? Entonces Dios no se equivoca, ¿no? Dios no escogería a cualquier persona, ¿no? Escogería a personajes que Dios conoce su corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Como por ejemplo Jesús cuando escogió a sus discípulos, que habían varios ahí, y pasaba y como usted dice, ¿no? Él conocía lo que había en su corazón. Sí. Entonces al que elegía le daba un abrazo, caminaba, elegía a otro, le daba un abrazo, y veía a otros por allá como que diciendo ese no, sí, y así. No me acuerdo del nombre, ¿cómo se llamaba este varón? Donde al verlo Jesús dice, he ahí un verdadero israelita. Natanael, exactamente. He ahí un verdadero israelita, y dice Natanael, Señor, ¿de dónde me conoces? Se te vi en la zarza, ¿no?
En la higuera. en la higuera. Te vi en la higuera. Y dice, ¿cómo? Nomás porque me viste en la higuera me conoces. Pues claro. Estaba Dios en Jesús. Por eso se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Él conocía y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, hermanos, no erréis, Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Dios de ninguna manera. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por ello hay que tener cuidado, porque, aquí mi hermano todavía no es bautizado usted, ¿verdad? No. Bueno, entonces cuando se es bautizado, una de las primeras promesas es que todos sus pecados pasados, sean chicos o grandes, todos les serán perdonados cuando usted se convierta al Evangelio y sea bautizado. Como dice Marcos 16:16, El Que que creyere. bautizado será salvo, mas el que no entonces usted es sellado por el Espíritu Santo. Es sellado por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo mora en usted. Así como ahorita mora en nosotros, pues ya somos bautizados todos. Esa es la promesa de Dios. Dios no miente. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Les repito, si hay preguntas o dudas, por favor háganlas, ¿no? Muy bien, entonces, en el transcurso de la vida que lleva el hombre sobre la tierra, gran parte del panorama profético se ha cumplido, como les decía yo hace rato. Esto ya es historia para nosotros y es la misma historia de la humanidad, la que se encarga de registrar como con exactitud extrema cada palabra profética registrada en la Biblia ha tenido su fiel cumplimiento, declarando así su procedencia y carácter de quien procede. El profeta Isaías registra el sentir del Señor en Isaías 46, 9 y 10. ¿Quieren ver Isaías 46, 9 y 10? Isaías 46, 9 y 10. Desde luego esto es en el Antiguo Testamento. ...46, 9 y 10... ¿Ya lo tienen? Sí, dice, Adelante. dice, sí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y nada hay semejante a mí. 10. Que Anuncio anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. Bueno, aquí también este texto nos da a saber algo importante, que a veces no le ponemos atención. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Aquí podríamos decir, porque yo soy Jesús. ¿Sí dice así? Porque yo soy Jesús y no hay otro Dios, Porque yo soy Dios, dice. y no hay otro. O sea, que es el ¿Cómo único. podríamos pensar que entonces Jesús es Dios? Es el único. Ahí tenemos ese texto Ajá. como para los que dicen que Jesús es Dios, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, Y aquí dice claramente que pues no hay otro Dios. exacto. Y entonces, si aceptáramos que Jesús es Dios, el hombre, pensaríamos igual que la Iglesia Católica. Porque entonces, si Jesús es Dios, entonces Dios tiene un principio y un fin. Porque entonces, María fue la madre de Jesús, ¿no? Y entonces, si Jesús es Dios, entonces Dios tuvo un principio, nació de una mujer. Que entonces esto no tiene sentido porque Dios es el creador del hombre y la mujer. ¿No es así? De Adán y Eva. Entonces, ¿cómo es que ahora entonces Dios depende del nacimiento de una mujer? No tiene sentido, según mi muy particular punto de vista, ¿no? La madre de Dios, esto indica que tiene un principio, ¿no? Y no es así. Dios es eterno por los siglos de los siglos. ¿No es así? Dice, no hay otro Dios sino solo yo, nada más. Pero dicen que Jesús es Dios. No, lo que no entienden es que Dios mora en Jesús. Vimos el texto, ¿no? Es Juan, ¿qué es? 14:10 me parece, a donde dice Jesús, las palabras que yo les hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí. No dice yo soy el Padre que mora en mí.
¿sí? Así como en nosotros mora el Espíritu Santo, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo mora en nosotros. Así en Jesús. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si no me crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, al menos créeme por las obras que hago, ¿no dice así? ¿Sí? Sí. Por las mismas obras. Exacto. Si no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, pues al menos créeme por las obras que hago, porque dice el mismo, las palabras que yo les hablo y las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Es muy diferente a decir yo soy el Padre, ¿no? El Padre que mora en mí, pero Él no es el Padre. Pero la gran mayoría de la Iglesia Católica y muchas denominaciones creen eso, que Jesús el hombre es Dios. Y hay muchas causas por las cuales no podría ser Dios. ¿Por qué? Porque bueno, Dios puede morir, No. No, es eterno. pero si Jesús es Dios, Jesús murió y duró 3 días muerto. Entonces si es Dios, se quedó el universo entero y el mundo sin Dios por 3 días. En 3 noches. No Y tiene lógica. entonces, si Jesús es Dios, entonces tiene una madre, entonces nació de una madre, tiene un principio. Así como cada bebé tiene un principio en el vientre de la madre, se va gestando, pero solamente que Jesús no fue gestado, o sea, no fue procreado, fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero aún así, engendrado en el vientre de María, nace del vientre de María y muere en la cruz. Vive solamente, ¿cuánto? 33 años. Eso dice la Biblia, no lo estoy inventando. Sí, Eso dice la Escritura. está escrito. Pero nuevamente, muchos creen que Jesús A ver, es... hermano, perdón. Ajá. En este texto, Sí, en donde Jesús hace la oración y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando el unigénito Hijo de Dios, no, ese Jesús. sí es Jesús. Ese sí es Jesús. Jesús. Todos los que me has dado. Que claro, ¿no? Recordemos esto, pudiera ser que sí es el unigénito, puesto que son identidades que recaen en Jesús. La primera identidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habita en Jesús. Después el unigénito Hijo, dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice a su Hijo Jesús, dice a su Hijo unigénito. Que mora en Ajá. Jesús. Pero en este caso, a los que le dio, sí es, A sí, Jesús. exacto. Esto sí es literal, porque todos los que me has dado se refiere a la iglesia en sí. Dice, ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición. El de perdición. Que dice eso, ¿no? Ajá. Entonces, Dios le dio la potestad a Jesús en el cielo y en la tierra. Dice Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces, a Jesús el hombre se le da la potestad, o sea, el poder en el cielo y en la tierra, y todos los que le dio son aquellos que creen en el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso dice la Escritura, todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Pero nuevamente ahí en ese texto dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no dice su Hijo Jesús, dice su Hijo unigénito. Porque después recuerden que Jesús mismo dice, cuando yo regrese por segunda vez, me verán los que me traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. O sea, está mencionando al unigénito y al primogénito. El unigénito es el único, el primogénito es el primero. Primero. El unigénito era el que habitaba en el seno del Padre, en la eternidad. Por Dios por el Espíritu Santo fue ¿qué? Glorificado. No, Engendrado, exactamente. Asimismo, el unigénito Hijo de Dios fue engendrado en la eternidad. Y ahora un punto importante, lógico, es que Jesús el hombre no existía en la eternidad, sino Jesús solamente nace del vientre de María y muere en la cruz. Y vive solo 33 años. Jesús el hombre. Él se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué se hace llamar el Hijo del Hombre? Porque nace de una mujer, una humana, pero no fue procreado, fue engendrado por el Espíritu Santo.
Y él es el único ser humano en tener la dualidad de ser divino y ser humano. Humano y divino. ¿Sí? Porque él dice en la escritura que nace de agua y sangre, como nacemos todos. O sea, al decir que nace de agua y sangre, nace del vientre de María. Nace del vientre de María, vive 33 años y muere en la cruz. Ahí se termina el hombre Jesús. El que resucita es el unigénito Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Porque después en Apocalipsis 14:14, hablando de su segunda venida, en Apocalipsis 14:14 dice, y vi una nube blanca y uno sentado sobre ella, semejante al Hijo del Hombre. O sea, no dice que es el Hijo del Hombre, dice alguien semejante. Les di un ejemplo, no así como el de... Ya no es Jesús, pues. Ahí. Exacto, es alguien semejante. Sí, Porque Jesús... Por ello, nuevamente, volvemos al punto que me he metido en problemas por decir esto. Las supuestas resurrecciones, por ejemplo, de Lázaro, su amigo de Jesús, de Tiquico, el que se cayó del tercer piso, y dos, tres, que los apóstoles resucitaron, según la gente, no los resucitaron, los volvieron a la vida solamente. Porque, por ejemplo, Lázaro, el amigo de Jesús, cuando Jesús lloró por él, cuando murió, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, su hermana, ¿qué le dijo esta Marta? Si Señor, hubieras si hubieras estado... aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, no, Marta, está dormido. Y lo mismo se le dicen los discípulos, Señor, si Lázaro murió. No, dice Lázaro, si está dormido, dice, déjalo descansar. Y Jesús les tiene que decir claramente, Lázaro murió, pero para Jesús es un sueño. Sabiendo que Jesús lo podía volver a la vida, llora por él, porque era un amigo íntimo de Jesús. Quería decir que era un hombre entregado a Dios, un hombre consagrado a Dios, y que no cabe duda que va a resucitar con Jesús. No cabe la menor duda. Pero resulta que Lázaro volvió a la vida, y llegado su momento vuelve a morir, y hasta la fecha sigue muerto. Entonces la resurrección, como Jesús tiene las primicias de todo, es primero en todo, la primera resurrección en la humanidad la llevó a cabo Jesús. Jesús vive por los siglos de los siglos. Jesús está vivo. Amén. Jesús ahora el unigénito Hijo de Dios, porque Jesús el hombre murió. Por eso dicen en Apocalipsis 14:14, uno semejante al Hijo del Hombre. No dice que es el Hijo del Hombre. ¿Sí estamos entendiendo todo eso? Pero nuevamente no caben estas palabras que son bíblicas, no las invento yo, está en la Biblia, no cabe en la mente de las demás denominaciones. Inclusive en la propia iglesia a la que pertenecemos nosotros me han criticado los ministros fuertes. No, hermano Ignacio, ¿cómo cree usted que Jesús no es Dios? Jesús es Dios, no. Dios mora en Jesús, porque Él mismo lo manifiesta. Lo acaba de leer mi hermana. Las palabras que yo les hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí. En ningún momento dice Jesús, yo soy el Padre, no. Ni yo soy Dios, no. El Padre mora en mí. Está hablando de dos individuos, ¿no? Que en este caso es un solo individuo, porque Jesús es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, se malinterpreta ese texto donde dice, Felipe le dice a Jesús, sí, se muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me han reconocido. No dice, no me han visto, dice, no me han reconocido. ¿Qué quiere decir eso? Reconocerlo es que Dios mora en Jesús. ¿Sí? Porque entonces, si Jesús es Dios, entonces dice la Escritura, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Un hermano que platicó, ¿es un ministro? ¿Es No, un pastor? No. Pues, Uno era pastor, el que entonces hay varias razones por las cuales Jesús, el hombre, según lo que yo he leído en la Biblia, no es Dios. El hombre no es Dios. Porque nunca vas a encontrar en la Biblia un texto que diga Jesús, yo soy Dios, o yo soy el Padre. No, en ninguna parte. Lo que sí acaba de leer mi hermana es que dice, el Padre mora en mí. No que yo soy el Padre mora en mí. Pero así como en nosotros mora el Espíritu Santo, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Bueno, es importante, les digo, cada texto que leamos tenemos que meditar. ¿Sí se acuerdan lo que leí el sábado allá? Ahora lo puse de esta forma.
fíjense bien, no es lo mismo ver que observar. Ah, sí. No es lo mismo, allá lo puse, ¿es lo mismo esto? Así es la pregunta, Ajá. pero aquí lo afirmo. Sí. No es lo mismo ver que observar, no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo dialogar que discutir, no es lo mismo pensar que meditar, y no es lo mismo leer que analizar, y no es lo mismo entender que comprender, y no es lo mismo pensar que razonar. ¿Sí? Y por esa causa la mayoría de